Buenas tardes con todos los participantes, les agradezco por su espera. El día de hoy tenemos una charla de variadores de frecuencia a cargo de nuestro expositor Paul Pimentel. La charla será sobre soluciones de bombeo solar con variadores Zero Drive y empezaremos en este instante. Muchas gracias. Paul, cuando gustes, iniciamos. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes con todos. Bueno, sin más preámbulos y a manera de tal vez esperar que algunos más se conecten, vamos a empezar con la charla mostrando algunos videos de las aplicaciones que hemos realizado, algunas bueno, recientemente también. Acá vemos un video del año 2019, luego vamos a ver algunos videos del 2020, 2021. Entonces, además tenemos, bueno, lo que vimos fue una aplicación en Tacna 2019 para regar plantas de olivo. En este caso se muestra otra aplicación también en Tacna más reciente que fue realizada en enero de este año. En este caso tenemos unas imágenes donde pueden apreciar la solución solar. En el lado derecho se ve los paneles instalados a manera también de un cobertor como techo, el tablero en el centro con el variador y realizando, pues como les he mencionado, el bombeo de plantas de naranja en este caso. ¿Ok? El video aún de todo este sistema está en edición. Más adelante lo vamos a actualizar con el video de manera similar a la primera presentación. Y ahora tenemos otro en Arequipa, donde la potencia, como se ve en el variador, es mayor. Estamos hablando de 30 caballos. Aquí se instalaron alrededor de 90 paneles solares en arreglos por cadena, ¿no? Se ve diferentes filas, cada fila forma una cadena y van a controlar, alimentar con energía fotovoltaica a los dos variadores. En este caso se usaron dos variadores porque uno es para extraer el agua del subsuelo y el otro, después de que esta agua ha sido almacenada en un reservorio, se encarga de hacer el riego, un riego horizontal. Eh, Obviamente el de mayor potencia es el variador que extrae el agua del subsuelo, porque se tiene que vencer una gran presión de 70 metros de profundidad, y el otro variador es más pequeño, ¿no? Estamos hablando de unos 5 caballos o 3 caballos en algunos casos, para hacer el riego horizontal, ¿no? A los cultivos. Acá mostramos otro video de otro integrador. En realidad todas las imágenes y videos son de nuestros integradores. Aquí lo voy a tener un momento para mostrar lo simple que es el tablero, que ya lo habíamos visto antes, pero o sea, es simplemente los cables del panel, que arreglos en el final terminan enviando un terminal positivo y otro negativo al panel, al variador, y después llaves para hacer para seccionar lo que sería el cable que va del variador al motor, pero básicamente es una alimentación, a veces en borneras, a veces directamente interruptor, y luego para seccionar.
Ok, bueno, son algunas de las aplicaciones. Realmente tenemos base instalada en diferentes zonas del Perú. Tenemos, como hemos visto, en Tacna, en Arequipa, en Nazca, pero además tenemos proyectos en Chincha, tenemos proyectos en Piura, en Ayacucho, y seguimos con oportunidades de crecimiento en diferentes zonas del país. Entonces, bueno, esa es esa manera de introducción a lo que son soluciones solares, pero antes de ya dedicarnos a desarrollar el tema, tenemos también una presentación sobre la compañía. Ustedes ya conocen Seu Drive, pero aquí resumimos un poco el alcance de nuestras operaciones en el mundo, con el nivel de fábricas, 16 fábricas, 80 centros de integración tecnológicos. Perú es uno de los centros de integración. Eh, es más, de aquí enviamos productos para Bolivia, para Ecuador. Entonces es una zona bastante privilegiada tener centro de integración en Perú, tiendas también y distribuidores en diferentes partes del mundo. El nivel de producto también que podemos rotar es bastante importante. En motorreductores, 230.000 motorreductores por mes al año. Y en variadores, alrededor de 55.000 variadores de frecuencia por mes. Ahora, dicho esto, vamos a desarrollar el tema de la aplicación de variadores para bombeo solar en 6 tópicos, como se ve aquí. Primero tocando conceptos de variadores, la gama que podemos ofrecer, bastante breve el tema del funcionamiento, criterios para la selección, el cálculo, vamos a hacer un pequeño cálculo y un plan de mantenimiento, ¿no? En cualquier momento pueden estar realizando las consultas a través del chat y gustosamente serán resueltas al final. Ok, bueno, empecemos con el concepto del variador. Nosotros sabemos así, a grosso modo, que se divide en 3 etapas. La etapa inversora, la etapa bus DC, la etapa rectificadora, perdón, la etapa bus DC y la etapa inversora. Y básicamente estos bloques, ¿no? Los podemos encontrar detallados en la parte derecha. Por ejemplo, un rectificador toma la señal alterna y como su nombre lo dice, lo rectifica para que sea un voltaje en continua, casi en continua, ¿no? Preparado para que la etapa intermedia siga procesando esta señal de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos del rectificador? Que si en caso tomes el voltaje de 460 voltios, en la etapa intermedia de bus DC aparezca 650 voltios en promedio. Pero es aquí donde nosotros aprovechamos el tema de los paneles, porque los paneles solares entregan voltaje en continua. Entonces estamos hablando de que un panel comercialmente en el mercado de 400 watts está entregando alrededor de 47 voltios. Entonces hacemos un arreglo de varios paneles y podemos juntar, ¿no? En alrededor de 17, 18 paneles el voltaje cercano a 650 voltios y poder alimentar mi variador, ¿no? Puede ser paneles, también hay otra fuente de energía en continua que puede ser baterías, pero en este caso las baterías a veces son de 24 voltios o de 12 voltios, tendríamos que agrupar aún más baterías, pero creo que el valor que tiene un variador para hacer bombeo solar no solamente tiene que ver con esta capacidad de poder trabajar con energía en continua, sino que también tiene que tener un algoritmo para prepararse en caso el voltaje fluctúe y poder eh, controlarlo, ¿no? Ya que a veces pasan nubes, pasan por diferentes condiciones meteorológicas y también a través del día la radiación va a ir variando. Entonces, en esta variación el equipo electrónico tiene que adaptarse. Y el secreto para el bombeo solar es tener un algoritmo dentro del equipo que pueda adaptarse al cambio por condiciones meteorológicas o por la hora del día y que podamos conseguir un funcionamiento estable en todo ese tiempo que debería rendir de 6 a 6 de 6 de la mañana a 6 de la tarde en las mejores oportunidades. Bueno, entonces, después de que alimentamos al producto en la etapa de filtro DC o DC Link, estamos listos para que el equipo genere lo que llamamos la etapa inversora. En la etapa inversora, el variador entrega una señal que ya no es en alterna como se ve en el bloque 1, sino es como se muestra en el bloque 5, una señal que se ve en la gráfica aquí de color verde, una señal modulada,
como si fuese pequeñas barritas. Entonces el equipo ya está consiguiendo una modulación en ese sentido, ¿no? Le llamamos tren de pulsos. Y en este tren de pulsos, el motor, dependiendo de la frecuencia del tren, o sea, si los pulsos están más cerca, aumenta la frecuencia, o si están cada vez más separados, o las barras son más anchas, entonces la frecuencia disminuye. Entonces, dependiendo de esta modulación que hace el variador, podemos hacer que el eje del motor gire más despacio y gire más rápido. Entonces, eso es importante. Por eso todas estas etapas, como se ve aquí, están siempre supervisadas y controladas con un control electrónico, ¿no? Entonces, dicho eso, también tenemos como valor agregado que nuestros equipos pueden controlar diferentes tipos de motores. No solamente el motor para bomba o superficial o sea sumergible, estos motores siguen siendo motores jaula de ardilla. No solamente el motor tipo jaula de ardilla, sino podemos trabajar también con motores imanes permanentes, con una tecnología que llamamos Movigear, o también podemos trabajar con motores síncronos sin resolver, ¿no? Entonces, esos son los diferentes modelos de motores que podemos trabajar. Luego, otro valor agregado en nuestro equipo es la robustez, ¿no? Nuestros equipos sobre los 15 HP en 380 y 480 tienen la ventaja de tener IP55 de fábrica. No hay un estándar menor, ¿no? Sabemos que hay algunas marcas que ofrecen en IP20, pero nuestro estándar es en IP55 y con categoría de barniz en categoría 13.3, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen, hay un barniz adicional y hay una norma que contribuye con esto, ¿no? Se está mencionando la norma EN 60721 y indica que una categoría 13.3 tiene 10 veces más protección a gases corrosivos que una categoría estándar 13.2, ¿no? Para hacer un ejemplo, aquí en la tabla se puede observar el amoníaco, indicando 1 miligramo por metro cúbico de amoníaco en promedio, que puede soportar este barniz, categoría 13.3, y nuestra categoría en 13.2, y nuestra categoría en 13.3 puede soportar 10 veces más, 10 miligramos por metro cúbico de amoníaco, ¿no? Entonces, preparado para trabajar en zonas corrosivas, cercanas al mar, preparado para trabajar en laboratorios metalúrgicos, ¿no? En ambientes extremos, donde sabemos que va a haber corrosión, en plantas de tratamiento de aguas, por el tema del cloro, no habría ningún problema. Entonces, eso es un poco de los productos. Luego, rápidamente, la gama. Acá se puede ver que tenemos desde variadores para motores monofásicos, que son motores, que son variadores bien raros de conseguir, hasta variadores para motores trifásicos en IP55 hasta los 300, bueno, nuestro rango va de 1 hasta 350 HP. Y tenemos en diferentes presentaciones también en IP66 para algunas aplicaciones donde se tiene que eh, por la zona de instalación se tiene que lavar periódicamente el lugar, o porque a veces están trabajando con alimentos y el producto, todas las zonas tienen que, después de la jornada de trabajo, tiene que ser lavada con soda cáustica o con agua jabonosa. Entonces el variador tiene que tener una protección adicional como el IP66. También tenemos el producto en stock en esos rangos, ¿no? Ahora, yendo al tema, eso es un poco ya lo que trabajamos de nuestra gama de productos. Ahora, yendo un poco, orientando el producto a lo que es soluciones solares, las características que podemos ofrecer es que nuestro Drive puede trabajar con temperatura ambiental de 50 grados. Además, tenemos la versión en IP55 y en IP66, como ya lo mencioné. Podemos hacer sistemas donde conmutamos la tensión en DC con una alimentador de alterna, porque nos ha tocado casos donde el cliente ya está trabajando con un generador, con un grupo electrógeno, generador diésel, y desea migrar a solución solar, ¿no? Pero solución solar sabemos que trabaja solamente de día con la radiación solar. Entonces, si aún desea generar un trabajo nocturno, conmuta con el generador diésel, ¿no?
la función MPP, que nos ayuda a tener mejores rendimientos de la energía solar. Podemos hacer lógica de control del nivel de tanques, o sea, obviamente si vamos a almacenar el agua en algún reservorio, tenemos que poner una boya, un nivel para que el agua no rebalse, y estos sensores simplemente van a las entradas digitales de nuestro equipo, y nuestro equipo hace la lógica para detener el bombeo cuando ya llenó o iniciar el bombeo cuando está vacío, ¿no? Entonces, aquí ya somos más em, está preparado para ese nivel de automatización con controles de nivel. También tenemos la opción del display en puerta del gabinete. Hay una opción de monitoreo remoto. Ya esto requiere accesorios adicionales, por eso es opcional. Y también mencionar que tenemos la inductancia de salida para aumentar la distancia entre variador y motor. Esto es importante porque a veces por las condiciones de dónde se encuentra la zona de extracción del agua y donde se encuentra la zona donde tenemos que regar, ¿no? Hay, según nuestra experiencia, diferentes distancias. Puede tocarnos el caso que el variador y el motor están a una distancia de 50 a 70 metros, como nos puede tocar el caso que el variador y el motor están a una distancia de 1 kilómetro. Entonces, para esas condiciones tenemos que estar siempre conscientes de las limitaciones que tiene el variador solo y que para longitudes mayores no es que no lo podamos hacer, tenemos el accesorio, ¿no? Se llama una inductancia de salida de VDT y con este producto conseguimos aumentar la longitud del motor, ¿no? Eso se analiza y se coloca a la salida del variador en el medio del variador y el motor, ¿no? Pero en realidad es a la salida del variador cercano al variador. También en tema de protecciones, tenemos la protección por sobrecorriente dentro del equipo, detección de bombeo seco por bajo torque, ¿no? El equipo está supervisando el torque. Si llega a hacer el trabajo con un torque, imaginemos al 20% del torque normal, entonces el equipo lo va a detectar y va a dar una señal de que está trabajando en ese rango. Sobre temperatura, porque tiene sensores que avisan la temperatura del equipo, ya sea en la parte de los que llamamos la etapa de potencia, los IGBT, o en la etapa de control, también nos notifica cuál es el valor de la temperatura en estas zonas. Y obviamente nos va a estar supervisando la tensión del bus DC, que es alimentada por los paneles, entonces nos va a dar un estatus si estamos en sobretensión o en baja tensión. Ahora, tocando el tema del funcionamiento. Siempre vamos a tener esta gráfica que nos muestra los grupos electrógenos o generadores de diésel, la red normal y los paneles, ¿no? Sí, hay un versus que lo compara, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del bombeo solar? La instalación es sencilla, es de bajo mantenimiento, no requiere combustibles ni batería, ya que no sería recomendable usar baterías, porque el agua, o sea, en vez de almacenar energía en baterías, almacenamos nosotros el agua en un tanque elevado o en un reservorio, y si deseamos tal vez obtener agua de noche, simplemente abrimos una llave y cae por gravedad, ¿no? Del tanque, de un tanque elevado, ¿no? Es más conveniente que usar una batería. Es ecológico, es silencioso, comparado con un grupo electrógeno obviamente que genera más de 90 decibeles. El único ruido que va a tener el sistema sería el del motor, y el motor, por estar sumergido, a veces 30, a veces 50 metros de profundidad, ya llega a ser bastante silencioso. Entonces es independiente, porque si vamos a la alternativa de conectarnos con la red normal, entonces en ese caso a veces estando en una chacra, el proveedor de la energía eléctrica nos indica, ok, te puedo alimentar con voltaje, pero el punto de conexión está a 5 kilómetros de la chacra, ¿no? Y desde ahí tú tienes que realizar el tendido eléctrico, ¿no? Entonces, no es tan práctico o tan versátil como una instalación solar, ¿no? Una instalación solar, escogemos el lugar de la mano con el cliente, ¿no? De- em, en coordinación con él, y le indicamos las dimensiones que se requieren para la solución, y se pueden hacer arreglos de diferentes formas con los paneles para que entre en el espacio que el cliente necesita. Y muchos clientes aprovechan incluso los paneles, como se ha visto en las fotos anteriores, que pues sirve para a veces
incluso dar sombra a unos caminos o para dar sombra en algunas casetas donde estaban en la intemperie y el mismo panel sirve de una especie de techo o tejadillo, ¿no? Es económico debido a que su retorno de inversión es bastante rápido, estamos hablando de 4 o 5 años en promedio del retorno de inversión de un panel y su tiempo de vida útil de un panel está alrededor de 25 o 30 años. Y no necesitamos, en la mayoría de los casos, cambiar las bombas preexistentes, a menos que el cliente desee más caudal, ¿no? En ese caso sí se tendría que cambiar la bomba preexistente, pero de no ser así, entonces se mantendría la misma bomba que está trabajando en un sistema con combustible diésel o con grupo electrógeno. Aquí tenemos algunas comparaciones ya más gráficas de lo que sería un sistema, como se ve aquí, a la izquierda en bombeo solar y a la derecha lo que sería el bombeo diésel, ¿no? Vemos que el 72%, que es la parte en azul del bombeo solar, se ve en el costo inicial, ¿no? Siempre tiene un costo inicial, una solución, por decir un ejemplo, ¿no? Puede ser 15.000 soles. Entonces, ese es el costo inicial de un bombeo solar, por decir un ejemplo, ¿no? Va a depender obviamente de la potencia, de muchos factores. Luego el costo de operación es muy bajo, ¿no? Es un 4%. Costo de mantenimiento, 8%. Básicamente es limpieza de los paneles. Y reemplazo de partes y piezas, ¿no? Hay muy pocos factores y por eso es un 18%. Comparado con un bombeo diésel, ¿no? Un bombeo diésel, el costo inicial va a ser un 7% de toda la solución. No significa que el bombeo aquí en magnitud sea menor. Simplemente estamos haciendo una comparación de todo lo que sería el proyecto bombeo diésel. Y de todo el proyecto, un 7% es el costo inicial, pero lo que no vemos es que después de haber pagado ese 7% todos los días o cada 2, 3 días estamos, dependiendo de la operación, recargando el combustible, ¿no? Porque el costo de operación es el 63% de todo el proyecto. Luego hay un costo de mantenimiento que también es algo elevado, 18%, y costo de reemplazo de partes y piezas, 12%. Entonces, eso sería la comparación, ¿no? Para que el cliente pueda analizar, ¿no? Un escenario y otro. Que a veces cuando ve una propuesta de bombeo solar, puede dudarlo, pero si luego analiza cuánto va a impactar en el reemplazo del costo de operación, entonces termina por usar la solución de bombeo solar, porque es este 62% que, que está pendiente de inclinar la balanza, ¿no? Ahora, acá tenemos también una gráfica que le hemos puesto paneles solares en Perú, un poco para indicar el desarrollo de los paneles solares en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de que en el 2014 teníamos un mercado de paneles solares de alrededor de $500,000, un poco menos de $500,000. Y al día, bueno, cuando se tomó la gráfica, en el 2019 estaba a $3.5 millones. O sea, tuvimos en 5 años un salto de 7 veces, de $500,000 a 3,5 millones, un crecimiento de 7 veces el mercado en paneles solares. Esto demuestra la tendencia, obviamente, de crecimiento en el año 2016, ¿no? Al menos en nuestro país ya está entrando con más fuerza. Lamentablemente en otros países este boom solar llegó un poco antes, pero lo importante es que es una tendencia a la alza muy drástica, y lo que significa que pues en estos momentos toda esta tecnología está siendo muy bien reconocida, que los clientes ya están experimentando con más pruebas, se podría decir, como lo hemos mostrado con videos, con imágenes, que la solución existe, funciona y que es económica, ¿no? Eso es lo más importante, que se pueda demostrar que es económica. Ahora, continuando un poco con la presentación, hay algunos términos que desearía que podamos desarrollar, como por ejemplo irradiación solar, ¿no? Y la irradiación solar es un valor que se mide en watt por metro cuadrado, que es básicamente lo que emite el sol como energía que llega a una superficie, ¿no? Entonces,
Hay muchos términos, ¿no? Yo he tratado de trabajar los términos necesarios para la presentación y uno de ellos es el tema de la irradiación, no irradiancia, que a veces se confunde con irradiancia, pero este tema es irradiación solar, que se mide por watt por metro cuadrado y nos ayuda, pues, primero a saber que dependiendo de dónde nos encontremos, podemos tener una gráfica de esta forma, como se ve aquí, como una campanita, como una campana de 6 de la mañana a 6 de la tarde, como le muestro, y el valor pico que se encuentra normalmente al mediodía, ¿no? Y aquí en la coordenada, en el eje vertical, te puede decir, por decir, 800 watts por metro cuadrado, 900 watts por metro cuadrado, pero si estamos en una zona de invierno, en una latitud diferente, podríamos encontrar menor valor, ¿no? Podríamos encontrar 400 y la gráfica sería un poco más pequeña, ¿no? Tal vez tendría una pequeña desviación con esta gráfica y a eso es a lo que queremos indicar, ¿no? Que nosotros cuando desarrollamos un sistema con energía solar, lo que necesitamos investigar es tener las coordenadas del punto para a través de un software, eh, lograr identificar cuánto es la irradiación en el punto. Y en ese sentido, poder determinar cuántos paneles se van a necesitar, porque no va a ser lo mismo energizar un panel, perdón, de un sistema de 10 HP en una zona cercana al Ecuador que energizar pues una misma potencia de 10 HP en una zona cercana a un polo, a un polo terrestre, ¿no? Entonces vamos a tener en ese mismo proyecto de 10 HP diferentes soluciones, ¿no? Vamos a usar diferentes cantidades de paneles. Entonces es importante siempre tener la ubicación geográfica, las coordenadas y el valor de la irradiación, cómo se consigue. Tenemos este software que vamos a ver más adelante y son libres, ¿no? Hay una página web y pueden buscar esos valores. Ahora, otro término que necesitamos conocer es la hora solar pico, porque si bien tenemos una distribución en forma de campana, ¿no? Nosotros en todo el día no podemos decir, bueno, empezó con 200 watts y terminó un pico de 800 y luego terminó con 200 watts también, ¿no? Entonces nosotros tratamos de alinear todos los valores que son variables dependiendo del tiempo. Como le digo, el pico máximo puede ser las 12, pero todos esos valores como que los promediamos y hacemos un término llamado hora solar pico, que sería el número de horas de toda esa energía que está recibiendo a través del tiempo. Le hacemos una equivalencia a solamente cuánto tiempo, o sea, emitiría esa misma energía si en vez de que sea variable, por decir 200 watts, 400, 800 watts, si fuese 1000 watts, ¿no? Obviamente va a haber una menor número de horas, pero lo tratamos de convertir, ¿no? A veces yo pongo este ejemplo, es como cuando quieres calcular, eh, tengo un, tengo un círculo y quiero que ese círculo con esa misma área se convierta en un cuadrado. ¿Cómo calculo el lado del cuadrado, no? Algo así. Yo acá tengo una campana y quiero que esta campana, esta gráfica, que es la irradiación, se convierta en un rectángulo de altura 1000 watts. Por eso quiero saber cuánto en horas, ¿no? Acá tenemos una hora de 6 a 6, 12 horas, pero obviamente ya no va a ser 12, ¿no? Tal vez sea, en algunas zonas nos sale 5 horas de HSP, que sería hora solar pico. En otras zonas nos sale 5 horas y media, 6 horas, ¿no? Entonces, o puede ser menos también, puede ser 4 horas. Entonces, viene a ser lo mismo, ¿no? Tratamos de conseguir cuántas horas eh, hipotéticas, ¿no? Porque no es que en esa zona va a caer 1000 watts, pero cuántas horas hipotéticas para el cálculo están cayendo. Y eso también se obtiene de un software, ¿no? Entonces, ya tenemos otro término que tenemos que buscar en el desarrollar el proyecto solar, que se llama hora solar pico. Y bueno, acá vamos a hacer un pequeño ejemplo para que sea un poco más didáctico. Entonces, aquí les pido su atención. Estamos poniendo una ubicación que tiene 5 horas solar pico, por eso 5 HCP. Estamos trabajando un panel de 400 watt pico
por eso es importante la hora solar pico, porque los paneles nos dicen en su ficha técnica, yo entrego 400 watts en mi pico, y en mi pico son 1000 watts, ¿no? Entonces, ahí viene el término de que por qué buscamos la hora solar con 1000. Y obviamente multiplicando, tendríamos, también hay unas pérdidas que le estamos calculando de 2%, tendríamos eh, 1800 watts por día, ¿no? Y perdón, de 10%, y tenemos, como se ve acá en la ecuación, 1800 watts por día. Entonces, si lo multiplicamos por 30 días, simplemente la multiplicación aritmética y tenemos los 54 kilowatts hora por mes. Aquí están algunas nomenclaturas que estamos usando. Entonces, para un cálculo bastante sencillo, tenemos un televisor de 20 pulgadas que consume 120 watts. Si trabaja o si está encendido 5 horas al día por 30 días, son 150 horas. Entonces va a consumir al mes 18 kilowatts hora. Entonces, vamos a calcular el número de paneles, así como hemos calculado este ejemplo de la TV, que son 18 kilowatts por mes. Entonces, sabemos, ahora tenemos un ejemplo de una casa, 500 kilowatts, o sea, con televisor, con lavadora, con otras potencias. O sea, este es un micro ejemplo en esta zona que el cliente realiza, ¿no? Para cada uno de sus electrodomésticos, busca su consumo, hace esta multiplicación y va sumando, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de la TV de 20 pulgadas de 18 kilowatt hora por mes, pero así vamos consumiendo también otras cargas como es cocina, calefacción, terma, microondas y una etcétera de cosas que pueden representar 500, para el ejemplo, 500 watts hora por mes. Entonces, con ese valor nosotros vamos a estar realizando el siguiente ejemplo. A ver, tenemos 500 watts hora por mes, teníamos nuestros paneles que entregaban una potencia, cada panel de 400 watts de 54 kilowatts hora por mes, entonces simplemente lo dividimos, eh, tomamos un factor de cálculo de 1.40, ahora les voy a comentar, este es un cálculo rápido y nosotros en el Perú estamos considerando eh, diferentes pérdidas por la ubicación geográfica, ¿no? A veces puede ser 1.5, pero acá estamos considerando cubrir un 40% la potencia demandada y me sale que necesito 12.9 paneles, ¿no? Entonces redondeamos a 13 paneles. Entonces, para conclusión, para este sistema de una casa que consume 500 watts hora por mes, estamos requiriendo 13 paneles de 40 watts. ¿Ok? Ahora, este ejemplo lo hemos realizado para poder ya migrar al caso de los motores. Entonces, ¿no? Igual, hemos aplicado la ecuación en la energía del sistema por número de paneles, ¿no? Y ahora, si nosotros tenemos un motor de 2.2 kilowatts trabajando 7 horas por día, su consumo de este motor, solo el motor, va a ser similar al de la casa que acabamos de poner, por ejemplo. Va a ser 500 kilowatt hora por mes. Entonces, la pregunta final del ejemplo sería, con 13 paneles, al igual que la casa, ¿yo estaría con capacidad de poder alimentar este motor, ya que la energía es la misma? Y la respuesta es no, porque para analizar el motor necesitamos también ver el problema desde está realizando un trabajo donde tiene que vencer una, una columna de agua para poder realizar, por decir, el llenado de un tanque o de una geomembrana o enviar directamente el agua a riego, ¿no? Pero va a tener que vencer la gravedad de la resistencia del líquido también al desplazarse por la tubería, ¿no? Y a todo esto le llamamos un cálculo de la altura nanométrica, ¿no? Que es la presión que tiene que generar el motor para poder vencer la resistencia de la tubería con la gravedad y con el número de codos que pueda presentar la tubería y la presión que quieres que salga en la parte superior del tanque.
¿no? Entonces debe haber una altura mínima que tiene que conseguir este motor. Y si nosotros le ponemos los 13 paneles, cuando sea muy tarde, ya puede ser incluso dependiendo de las zonas, 3 de la tarde, 4 de la tarde, el motor puede entrar a trabajar y va a mover el eje, pero no va a ser un trabajo efectivo. Lo que va a hacer es, va a mover el eje, pero el agua va a poder estar estancada a la mitad de la tubería o al 80% de la tubería, pero ya no genera la suficiente presión para vencer valga la redundancia, la misma presión del agua que se necesita para llenar el tanque. Entonces tenemos que ver el problema desde la otra perspectiva del número de paneles, no simplemente por potencia, ¿no? La potencia como si fuese una TV, ¿no? Sino, aquí hay otro punto de vista, dado que necesitamos hacer que el motor trabaje en un rango de frecuencias útil, ¿no? Que sería, depende del sistema. En realidad, cada cliente tiene un rango de frecuencias diferente. Entonces, lo que nosotros hacemos en la puesta en marcha es descubrir incluso cuál es el rango de frecuencia real, ¿no? Porque podemos hacer muchos cálculos y estimar cuál sería el rango de frecuencia. Por ejemplo, algunos motores trabajan de 40 a 60 Hz, otros de 45 a 60 Hz. ¿Por qué? Significa que por debajo de esa frecuencia, por debajo de 45 Hz, el motor gira, pero no está produciendo un trabajo útil. O sea, por más que trabaje por debajo de 45 Hz, puede estar trabajando a 43 Hz, 42 Hz, pero el motor gira, pero ya no está llegando agua. Entonces es un trabajo que no es útil. Por lo tanto, tenemos que siempre delimitar cuál es la frecuencia que permite que el trabajo siga siendo útil en el sistema de bombeo. Ahora volvemos a desarrollar el tema, pero enfocándonos precisamente a esto, ¿no? Donde el trabajo va a ser útil. Entonces, nosotros tenemos otro término, que es hora solar pico ajustado o ajustada, ¿no? Y este ajuste es determinar la zona que es apta para el bombeo, ¿no? Tenemos unos paneles, ¿no? Tenemos unos paneles que, como en el ejemplo, tiene una potencia que es potencia pico, por eso la potencia pico se determina a 1000 watts, la potencia pico a 400 watts, ¿no? Significa que cuando en ese momento, en esa condición meteorológica, el sol está enviando 1000 watts, el panel genera 400 watts de energía eléctrica, cuando el sol envía 1000 watts por metro cuadrado. Si esto disminuye, puede llegar a 200 watts y aquí ya está recibiendo 100, ¿no? Entonces, en un día normal, el panel va desarrollando diferentes potencias, ¿no? Puede ser que al amanecer está recibiendo 50 watts o está generando 50 watts de energía eléctrica, luego va a ir desplazándose, como se ve aquí en la gráfica, hasta llegar al pico y luego va a ir regresando, ¿no? Y volviéndose a ubicar a 50 watts o menos, ¿no? Entonces, esa sería la forma de un comportamiento del panel en un día, ¿no? Va a tener una potencia variable, como lo podemos ver. Y como mencionamos al inicio, en esta potencia variable, el variador hace un algoritmo, ¿no? De tal manera que el sistema se mantenga estable. Porque ya que no puede cuando está bajando la pongamos, la potencia, porque pasó una nube de 800, bajó a 400 drásticamente. En ese momento el variador va a hacer que las revoluciones del motor sean aún más lentas para que reduzca la potencia de la carga y pueda mantener estable el sistema, ¿no? ¿Qué pasa si están a 800 watts y baja a 400 y el variador no decide no disminuir las revoluciones? Pues el motor va a seguir pidiéndole la misma potencia que no puede ser abastecida por el conjunto de paneles, y en ese momento la tensión del bus DC del variador va a disminuir tanto que va a salir la alerta por sobrevoltaje, por caída de voltaje, y se detiene todo el sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que evita el variador con el control, con el algoritmo que controla la velocidad del motor, ¿no? Ya la velocidad del motor la controla el equipo, ¿no? Dependiendo de la radiación solar. Entonces, ¿cómo hacemos este tema de hora solar pico ajustada? Pues tenemos que ver cada caso, porque ya sería al margen tomamos como base la hora solar pico, obviamente, que son medidas obtenidas por la ubicación geográfica del proyecto, ¿no? Y
Después se ajusta con el requerimiento del cliente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una solución donde la longitud de altura del tanque de la bomba al tanque son 55 metros y de horizontal tiene 65 metros. Entonces, de igual manera, vamos a tener que calcular para cada sistema la longitud que se va a necesitar para poder desarrollar el trabajo, ¿no? Porque va a depender de estas variables si el motor con 40 Hz está generando trabajo o con 50 Hz o con 55 Hz está generando trabajo. Va a depender de, de estas variables. Entonces analizamos caso por caso y siempre teniendo en cuenta que el motor no entre en zona de cavitación, ¿no? Sabemos que podemos cavitar un motor si es que lo ubicamos en estas zonas que se ven aquí de color verde, de color rosa. Si es una cavitación, vamos a exigir demasiado al motor y podemos generar que se malogren los impulsores del mismo. Entonces hay que siempre revisar la curva de los equipos y evitar el trabajo en zonas prohibidas, ¿no? Ahora, nosotros habíamos mencionado que podemos poner sensores y aquí está, por ejemplo, un ejemplo donde usamos sensores de nivel alto, nivel bajo para que trabaje nuestro variador, ¿ok? Ahora, como se ve acá en la imagen, está el variador, puede estar incluso conectado con los paneles sin ningún problema porque el equipo en la foto es IP66 y un cable que conecta la bomba y está llenando un tanque elevado. Como decía, podemos luego más tarde abastecer el sistema con una llave y abriendo el agua cae por gravedad. Ahora, el algoritmo que corre en el equipo es el que permite que se trabaje en esta zona, ¿no? En una zona de óptimo, ¿no? Donde la variación de la potencia y el voltaje sea una tangente casi horizontal, ¿no? O sea, una pendiente cercana a cero y si se encuentra el equipo pongamos un ejemplo, en la zona izquierda donde la pendiente es positiva, tratar de desplazarla hacia la derecha o si se encuentra con una pendiente negativa, tratar de regresarla, ¿no? El equipo va a tratar de suministrar el voltaje adecuado para que se mantenga siempre en el punto máximo de trabajo del panel, ¿no? Esta es la gráfica del panel. Habíamos visto gráficas donde se desempeñaba el panel a diferentes potencias, dependiendo del día, de la hora del día. Y ahora hemos tomado una de esas gráficas y hemos analizado el punto máximo, ¿no? De potencia. Y el variador se va a ubicar siempre en la parte de la cresta, ¿no? Y esto es útil para cuando tengamos diferentes condiciones climatológicas, ¿no? Como se ve aquí, tenemos que en algún momento aparece nube, puede haber lluvia y está variando las condiciones de la energía que recibe y la energía que transmite a la bomba, ¿no? Entonces el variador va a hacer va a desarrollar su algoritmo, va a hacer que el motor trabaje a diferentes frecuencias para que mantenga estable el bus DC y mantengamos en trabajo todavía el motor. Aquí tenemos unas tablas, ¿no? A grosso modo, porque se afinan con las condiciones de la ubicación geográfica, como les decía, longitud y latitud, pero tenemos unas gráficas calculadas término general para Perú de un panel de 335 watts. Entonces, si tenemos un motor de de 4 kilowatts, podemos determinar que necesitamos 27 paneles, ¿no? Necesitamos 3 paralelas y cada paralela de 9 paneles. Lo mismo para un motor por decir, en tensión 380 o 480. Si estamos trabajando con un motor de 37 kilowatts, que sería 50 HP, necesitamos las series que sean de 18 y que sean 12 paralelas de 18, ¿no? Entonces es un número de paneles que luego se pueden ir ajustando, pueden ser 15, 16, 17 paneles, dependiendo de la zona, dependiendo de también otras variables que el cliente necesita, el caudal que necesita, cuántas también veces desea llenar el tanque, ¿no? Porque algunos clientes desean llenar el tanque 2 veces por día. Entonces, eso analizamos también para determinar el número de paneles.
En esta sección vemos los parámetros que ubicamos en el equipo. En realidad, como pueden ver, son pocos parámetros. Acá se ponen en el primer grupo datos de placa del motor. Después aquí ya vienen a ser los valores más específicos. ¿No? Tenemos una documentación para hacer la puesta en marcha. Simplemente aquí es a grosso modo ver los parámetros que puedan apreciar que son breves, ¿no? Para levantar un sistema. Y siempre cuando determinamos los paneles nos preguntan el rango de operación del variador, ¿no? Entonces acá ya lo tenemos tabulado. Y cuando tratamos de trabajar con un motor de 220 voltios, el rango mínimo es en esta versión de variador el LTE de 260 o en la LTP de 280 y el máximo es 390 y tratamos de buscar el punto de los paneles que puedan entregar 300 voltios en promedio, ¿no? Y lo mismo aquí, en un sistema de 380 podemos ver que el mínimo valor es 500 voltios y el máximo es 790, ¿no? Y recomendamos siempre buscar un valor cercano a los 700 voltios. Entonces, volviendo al ejemplo de los paneles de 335 watts de la lámina anterior, estaríamos hablando de alrededor de 15 a 18 paneles por cadena y de 7 a 9 en el caso de 220 voltios. Ya habíamos introducido un poco el término de monitoreo remoto, pero aquí en la gráfica lo explica mejor. El panel conectado con una pantalla HMI a través de conexión internet vía router podría conectarse y publicar la información en la nube y desde ahí diferentes centros de asistencia o el cliente final con otra jerarquía de ingreso, con otra contraseña, simplemente para visualizar puede ingresar desde una laptop, una tablet o un celular. Y también tenemos la opción de con un usuario más con mayor jerarquía poder ingresar como asistencia remota y afinar valores o modificar parámetros, ¿no? Esto lo podemos hacer con diferentes modelos de variador, ya sea el LTP o el LTE, y aquí se enlista diferentes ventajas del sistema, ¿no? Desde adquirir datos, monitorizar remoto, como ya les mencioné, eh, programar arranques según calendario, ¿no? Podemos programar que trabaje el variador por rangos horarios, por decir, si queremos que un equipo funcione de 8 de la mañana a 12, luego descanse y trabaje de 2 a 4 de la tarde, podemos hacerlo. Podemos controlar con sus salidas relés dampers, ¿no? Válvulas, otros sistemas. Desde la pantalla podemos hacer abrir y cerrar con puertas, ¿no? Tenemos la opción de realizar sistemas de alarma, de seguridad con las contraseñas y nos permite saber más datos. Por eso tiene un data logger que hace adquisición de datos. Y ya para completar podemos poner animación, podemos hacer conexión directa y el software es gratuito, ¿no? Ese es el MovieTools Motion Studio, que lo tenemos aquí el icono. Con ese software podemos hacer la programación de la pantalla. Acá hay un ejemplo del software, ¿no? Y los criterios para desarrollar el sistema, ¿no? Bueno, para el tema del variador, como, como cualquier equipo electrónico, tiene que tener como un equipo electrónico de potencia que genera calor, tiene que tener un control en su temperatura. Entonces, nosotros sobre los 1000 metros damos eh, recomendaciones de volver a revisar la corriente de selección, ¿no? Y si es que es necesario, porque en algunos casos no, por ejemplo, hemos podido llevar nuestros mismos variadores a 2000, a 2500 metros y mantenemos la misma talla del producto si fuese seleccionado a 1000 metros, pero para altitudes mayores, pongamos el ejemplo 4500 metros, 5000 metros, probablemente tenemos que ir a una talla más arriba, por decir, si el variador es de 10, ofrecer el variador de 15 o el de 20, ¿no? Va a depender de la altitud, ¿no? Y de la corriente que consume el motor. Porque si es un motor también sumergible, tienen que considerar que el motor consume más corriente que fuera un motor superficial, una bomba superficial normal, ¿no? Su corriente es
es la que aparece en tablas, pero la corriente de un motor sumergible, que son tipo lápiz, es mayor a la que está en tablas internacionales estándar del consumo de un motor. Entonces, siempre tener en cuenta esto para escoger estos variadores, ¿no? Entonces, acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Hemos hecho un ejemplo de la ecuación y si fuese 4.500 metros y tuviésemos un motor que consume 186 amperios, bueno, primero para decir, si fuese 186 amperios a 1.000 metros, yo estaría buscando aquí en la tabla de corriente 186 o más, entonces me iría por el de 202, que significaría un variador de 150 HP. Pero como estoy a 4.600 metros, pongo en la tabla y mi corriente de selección es ahora 286 amperios. Entonces voy de nuevo a la tabla y ya no busco 186, sino busco 286 o más. Llegando a la conclusión que tengo que seleccionar este equipo que entrega 300. Entonces me iría por el variador de los 220 HP, ¿no? Entonces esa sería la forma como yo selecciono el variador por temas de altitud. No significa que en esta altitud el motor le va a pedir los 286 amperios, el motor le va a seguir exigiendo los 186 y eso vamos a ver que el variador entrega. Pero obviamente la diferencia, que en este caso exactamente son 100 amperios, es este margen es para que el equipo pueda trabajar todavía frío, ¿no? Porque si le pidiéramos al mismo motor de 186 a 1.000 metros, que sería el de 150 HP, y lo llevaríamos a la altura, ese motor va en poco tiempo va a presentar fallas por sobretemperatura, ¿no? No tiene los disipadores, sabemos que el oxígeno es enrarecido en la altitud, entonces no va a poder, el ventilador del equipo va a hacer circular ese oxígeno, pero al ser enrarecido no va a poder hacer el trabajo de la refrigeración y por lo tanto se va a calentar, ¿no? Entonces, para eso llevamos una tallas más arriba. Hablábamos que se puede conmutar, ¿no? Entonces tenemos red normal, incluso paneles, y podemos hacer una pequeña lógica para que, dependiendo de la radiación, ¿no? Acá tenemos un par de paneles para que hagan de sensores y un relé de máximo mínimo para que nos indiquen cuándo tiene que entrar la energía solar y cuándo podemos alimentarlo con red normal, ¿no? Y este es un sistema automático para conmutar entre un sistema y otro, ¿no? Red normal y energía solar, donde la preferencia es que entre energía solar y cuando ya no es posible alimentarlo con energía solar por los niveles bajos de voltaje, conmutar a a la red normal. ¿Qué otras recomendaciones tenemos? Pues sabemos que en nuestro país tenemos zonas donde hay caída de rayos, ¿no? Entonces, como las estructuras de los paneles son estructuras de metal, ¿no? Donde ahí se soporta el panel, entonces, si lo ubicamos en una zona donde hay una probabilidad de caída de rayos, tenemos que proteger con algunos descargadores de sobretensión para la parte electrónica y evaluar si es posible colocar para rayos en los paneles, ¿no? También, ¿cómo lo determinamos? Lo determinamos, pues vamos a un mapa que precisamente se llama isocerámico. Este mapa isocerámico grafica las probabilidades. Como vemos aquí, las partes donde están en rojo son las partes de mayor probabilidades de caída de rayo, que es la zona de la Sierra Central, ¿no? Y son muy bajas en la parte costa y en la parte, bueno, en casi toda la costa, ¿no? Del país, ¿no? Y un poco en la zona de la selva. Pero sí son bastante, donde veamos precisamente los límites en colores de color rojo o en color fucsia, vemos que son probabilidades elevadas de caída de rayos, ¿no? Acá está la leyenda y tener en consideración eso, ¿no? Cada cliente nos lo puede también corroborar, ¿no? Simplemente haciéndole la consulta si en la zona donde planea instalarlo hay probabilidades de que en alguna época del año suceda este efecto climatológico, ¿no? Bueno, acá se muestra una gráfica de lo que son también tormentas eléctricas en el mundo, ¿no? Es el mismo mapa, pero ya visto desde varios continentes. Bueno, hablábamos de unos software, acá hay unos links
Entonces podemos usar software como PBSys o podemos usar también de la Comunidad Europea o de la NASA, que es el link que está acá, el último, donde nosotros usamos más el de la NASA para poder adquirir información de lo que son horas solar pico. Simplemente tomamos las coordenadas de latitud y longitud que se pueden extraer de Google Maps y esas lo ingresamos al software y ya nos permite conseguir información de lo que sería la irradiación en la zona y también lo que sería la hora solar pico en la zona. Por ejemplo, tablas como estas, ¿no? Donde te muestra en un punto cómo es la producción, se puede decir, eléctrica, como se muestra aquí, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos valores, ¿no? Incluso separados por rangos horarios, ¿no? De 5 a 6, de 6 a 7, así hasta llegar a 17 a 18, que viene a ser las 6 de la tarde, ¿no? Cómo vamos teniendo los diferentes niveles de la campana que nosotros veíamos en las primeras láminas, ¿no? Acá vemos que la amplitud de esta campana va cambiando dependiendo de la estación, ¿no? Vamos a tener picos en enero, febrero, marzo, ¿no? Y luego vamos a ver que decae en mayo, junio, julio, agosto, y luego se vuelve a recuperar en octubre, noviembre, diciembre la amplitud de la campana, ¿no? Que precisamente son los meses de verano al inicio, luego invierno, y luego, bueno, primavera, ¿no? Donde está comenzando de nuevo a hacer radiación solar. Ahora, para el diseño, nosotros, como les decía, tenemos que plantear varias posibilidades, ¿no? Lo que tendríamos que poner es el consumo de la bomba, ¿no? Es importante cuando la bomba es sumergible, que es la mayoría de los casos, tipo lápiz, saber el consumo de la bomba, para según el consumo seleccionar el variador. Después la altura de trabajo, como ya les mencioné, la longitud entre el variador y el motor, y luego otros valores como por ejemplo el tamaño del tanque, ¿no? El tamaño del pozo también y cuánto tiempo se recupera el pozo, porque puede ser que hagamos todo un diseño con paneles para poder determinar que nuestro sistema llena el tanque en una hora. Entonces el cliente se emociona y dice, bueno, si el tanque me lo llenas en una hora, tú vas a poder vaciar el tanque en una hora y en una hora más vuelves a llenarme el tanque, ¿no? Pero hay límites, ¿no? Puede ser que el pozo se recupera, o sea, significa que drena de nuevo agua para que pueda volver a expulsarla en 4 horas, ¿no? Entonces, no habría propósito en tener una bomba de gran caudal para llenar un tanque en una hora para luego esperar 4 horas a que a que el pozo se vuelva a recuperar, ¿no? Entonces hay que ver también esos valores para dar una solución que sea acorde con la situación del sistema, ¿no? Hay que ver en cuánto tiempo recupera el pozo. Puede ser que el pozo se recupere también en una hora o puede ser que esperemos 4 horas para que se recupere el pozo. Después revisar la curva de las bombas, porque aquí es donde el variador hace su trabajo y comenzamos a desplazar al, al- al motor, o mejor dicho, bueno, al motor y a la bomba en diferentes curvas, ¿no? Porque va a trabajar con diferentes velocidades, por lo tanto va a trabajar en diferentes potencias, ¿no? Y vamos a tener una bomba conectada con un motor en algún momento de 3 HP y en otro momento tal vez de 1 HP o de 2 HP, dependiendo de la frecuencia que genere el variador. Entonces, esto lo traducimos en una gráfica como esta. Por ejemplo, acá tenemos factor de corrección por frecuencia, ¿no? Esto aplica para este tipo de bombas y nosotros tenemos que si mi variador está conectado al motor, entonces, y este motor trabaja según placa a 4 metros cúbicos por hora, genera una altura nanométrica de 110 metros. Ya habíamos hablado de la altura nanométrica a vencer, ¿no? Genera 110 metros. Y tiene una potencia de 1, o sea, significa que si este motor en placa dice 3 HP, ahorita me está consumiendo 3 HP, entonces a 60 Hz, todo está en 1. Cuando ya estemos trabajando a 50 Hz,
el valor del caudal va a disminuir en 0.83. El valor de la altura va a ser multiplicado por 0.69 y el valor de la potencia por 0.58, ¿no? Y así tenemos tabulado para diferentes frecuencias. Entonces, yendo a nuestro caso, ¿ya? El motor que tenemos instalado para este ejemplo de 60 Hz y de 4 metros cúbicos por hora, 110 de altura y de 2.2 kilowatts. Entonces, este motor, cuando trabaje a 50 Hz, ya no va a ser de caudal 4 metros cúbicos por hora, sino va a ser de 3.32 metros cúbicos por hora. Va a dar una altura nanométrica de 75.9 y va a generar un consumo de potencia de 1.3 kilowatt, ¿no? Vamos a darnos cuenta que estamos aplicando las leyes de afinidad donde el caudal es proporcional a la velocidad del eje del motor, donde la altura es proporcional a la velocidad del eje del motor al cuadrado y donde la potencia es proporcional a la velocidad del eje del motor al cubo, ¿no? Entonces, cuando nosotros ahorramos en frecuencia y bajamos un 10%, en caudal vamos a bajar un 10%, en altura vamos a bajar un porcentaje mayor y en potencia también, estamos hablando alrededor de 21% aquí en potencia. Entonces, lo que tenemos que calcular, ahora sí, con el tema de teniendo presente lo ya indicado de hora solar pico ajustada, es cuál es la altura mínima para que mi sistema aún genere trabajo, ¿no? Y para el ejemplo es 61 metros, o sea, 60 metros, pero acá estamos tomando esta consideración de 61.6. Entonces, eh, lo realizamos así, ¿no? Estamos necesitando que al menos el variador trabaje a 45 Hz. Si ya trabaja a 42 Hz, va a estar a una altura nanométrica de 53.9 metros y no me va a ser útil el trabajo. Ya no va a llegar el agua al tanque. Va a estar en alguna parte intermedia del circuito, pero el motor va a estar girando, pero no va a ser la suficiente presión para llegar a llenar el tanque, ¿no? Normalmente la altura nanométrica es la altura en vertical. También si es que el- en el caso de que la bomba esté sumergida y la bocatoma de la bomba esté 10 metros abajo de donde está la bomba o 20 metros abajo de donde está la bomba, también se suma a esa altura. Pero en este caso, como es una bomba tipo lápiz, la bocatoma de la bomba y la bomba en sí están a la misma distancia, entonces esa altura es cero. Sumamos también 5 a 10 metros más por lo que es la resistencia del fluido a través de la tubería. Y si necesitas presión a la salida, también le sumamos unos 5 a 10 metros más. Eso es en temas generales, pero obviamente hay que hacer un cálculo a veces más detallado y ya nos apoyamos con algunas documentaciones un poco más elaboradas, ¿no? Donde revisamos pues el diámetro de la tubería y otros valores, ¿no? Que también hay software para eso. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que para nuestro sistema, la altura mínima es 61 metros, la nominal de trabajo era 110, el caudal mínimo es 3, en esta condición de trabajo de 61, 3 metros cúbicos por hora y la potencia del motor mínima es 0.9 kilowatts. Aquí todavía tenemos que levantar la data de la zona de trabajo, ¿no? Estos son los valores en watt por metro cuadrado. Y después de eso vamos a tener que ir a las gráficas del fabricante del panel, donde nos dan estas curvas, ¿no? Ya había mostrado algunas curvas, unas curvas reales del panel, cómo trabaja a diferentes potencias, ¿no? En rojo, por ejemplo, vemos el caso de 1000 watts. El equipo genera desempeño. Y además, también en rojo vemos que está entregando esta corriente, ¿no? Alrededor de 9 amperios. Luego tenemos a 800 watts, gráfica de rendimiento de la energía solar y también la corriente. Y así, para cada color, un valor de potencia de irradiación. Volviendo a la terminología, cada color es la irradiación que recibimos en ese panel, ¿no? Entonces, nosotros
para casi la mayor parte del trabajo, estamos calculando que en este caso hemos obtenido la tabla de enero, febrero, marzo hasta diciembre y hemos calculado los valores mínimos, ¿ya? Los valores mínimos, esta decisión también se toma en conversación con el cliente, porque hay clientes que me dicen, yo quiero que me garantices que en el peor de los casos, en el día más nublado, se podría decir, tener este caudal. En realidad nosotros no solemos garantizar un caudal, sino un volumen de agua, ¿no? Porque el caudal es variable según el equipo. Va a haber, con mayor radiación va a haber un caudal mayor. Como vimos acá en el ejemplo, es 4 metros cúbicos por hora. Y cuando hay va a ser 3, ¿no? Y así. Entonces, lo que tratamos de garantizar es un volumen de agua, ¿no? Vamos a ese valor. Y acá a veces tomamos un valor mínimo si es que nos lo solicitan, o podemos tomar un valor promedio, o sea, promediar los meses, si el caso amerita. A veces amerita promediar cuando, por ejemplo, estamos haciendo un riego para cultivo y sabemos que el cultivo es por temporadas y consume más agua en verano, donde hay mayor radiación, y consume menos recurso en invierno, donde hay menos radiación. Entonces es proporcional a la estación del año. Entonces hacemos el promedio y consideramos para nuestro cálculo de promedio. En este caso, el consumo, el recurso se va a aplicar para el uso de viviendas. Entonces nos piden tomar el mínimo porque ellos siempre desean tener el recurso casi a uso estándar en todas las estaciones de año, ¿no? Entonces, buscamos, como le decía, los valores mínimos. Sabemos que el mínimo es 710 y buscamos el comportamiento de nuestro panel a 710 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, buscamos en esta tabla, tabulamos el 710, que está entre 800 y 600. También hay tablas con mayor precisión, ¿no? Esta es una tabla más sencilla, pero hay tablas donde te van a dar los valores de 700, 710, 720 y poder determinar el valor de la potencia máxima y de la voltaje y de la corriente, ¿no? En esas condiciones, en este caso mínimas de 710. Entonces, justo estamos calculando la hora solar pico donde estos 710 se presentan, que son en estas zonas de 8 a 2 de la tarde aproximadamente. Entonces, sobre eso, volvemos a hacer el cálculo, ¿no? A grosso modo lo vamos a repasar. Hemos calculado la potencia de los paneles. Ahora ya no estamos calculando la hora solar pico, sino la hora solar pico ajustada, que está yendo acá en la ecuación. Por lo tanto, en energía me va a entregar el panel 39.52 kilowatts por mes. Como el motor consume 398, creo que hay un audio que se está acoplando un ratito, por favor. Ok, entonces hacemos una división de la potencia del sistema con la potencia que entrega cada panel y nos sale el valor de 14 paneles. Revisamos también ahora no solamente por potencia, sino por el voltaje que puede trabajar cada cadena. Entonces sabemos que el arreglo, según la recomendación del fabricante, en este caso nosotros buscamos conseguir 300 voltios en el bus DC en cada cadena. Entonces dividimos entre lo que entrega el panel y nos sale alrededor de 8 paneles en serie, y en paralelos es por corriente, y aquí la única indicación que tengo que resaltar es que la corriente que tenemos que considerar para alimentar, la corriente que tenemos que considerar que entrega el panel, tiene que ser la corriente en DC del sistema. Entonces, ¿cómo transformamos la corriente en DC de un motor en AC? Su equivalente en DC es con esta ecuación, ¿no? Ponemos básicamente el voltaje de trabajo, como se ve aquí, la corriente en AC del motor. Si tenemos un motor de 3 HP en 220, vamos a la placa del motor y nos dice que 3 HP en 220 consume 10.6 amperios. Hacemos eso aquí, colocamos voltaje 220, 10.6, luego raíz de 3, luego coffee también está en placa del motor, lo dividimos entre el voltaje del bus DC y nos sale la corriente en DC. Con esa corriente en DC volvemos a la ecuación anterior y calculamos el número de paneles, pero ya en paralelo.
¿no? En paralelo sería, este valor sale 14.15 y entre 6.5, que es lo que entrega el panel en corriente, me sale dos paralelas de 8 paneles. Entonces sería 16 paralelas, ¿no? Si lo analizamos por potencia, naturalmente sale un poco menos, sale 14, pero también tenemos que ver otros argumentos que se necesitan en el cálculo, como es el voltaje que se necesita en una cadena para poder conseguir alimentar el panel, el variador, perdón. Entonces, bueno, eso, y acá de ese sistema, porque el desarrollo que hemos realizado es de un sistema que está funcionando, ¿no? Las tuberías, como se les menciona, y el trabajo que hace el equipo modulando las diferentes frecuencias, ¿no? Y se levanta una pequeña tabla aquí de las horas de trabajo y las frecuencias que ha desarrollado en ese transcurso del día. La presión también, como tiene un nanómetro, se mide la presión y el voltaje bus DC. Y bueno, obviamente siempre estamos reemplazando un motor existente, o perdón, estamos reemplazando un grupo. La mayoría de las veces estamos reemplazando un grupo electrógeno, un generador diésel, pero si vamos a desarrollar un sistema de bombeo solar desde cero, tendríamos que consultar al cliente los litros diarios que desea consumir, el número de bombeos también por día y en este apartado analizar si la bomba, o perdón, si el pozo va a regenerar el agua adecuadamente, ¿no? No le podemos pedir 5 o 6 bombeos por día cuando realmente el pozo no va a dar para eso. Entonces, analicemos ambas cosas en este apartado. Luego, la presión mínima, acá nos ha salido 45, pero va a depender de la topología de la red, ¿no? Cuánta altura nanométrica tiene. Y analicemos cuánto es la presión mínima o en hertz, cuánto es el valor del trabajo del variador. Y con eso determinamos una potencia. Normalmente, a veces vamos al revés porque ya tiene la potencia el cliente y nosotros sobre eso trabajamos, ¿no? Y le tenemos que decir, estos son los litros que vas a conseguir, ¿no? Pero lo ideal sería para un sistema nuevo desarrollarlo en este sentido. Tenemos software que nos va a apoyar en la puesta en marcha y eso es bastante importante porque calcular la altura, o perdón, calcular claro, la presión mínima necesaria es a veces realizada en campo, ¿no? En campo conectamos ya el variador, lo conectamos a los paneles y vamos incrementando la frecuencia con nuestro mismo equipo, vamos aumentando a 50 Hz, 60 Hz y luego vamos bajando, ¿no? 45, 42, 43 y puede ser que en 41 ya no genere trabajo, entonces nos damos cuenta que 41 Hz es el valor donde ya no está generando un trabajo útil, ¿no? Puede ser que la bomba, como le vuelvo a repetir, siga girando, pero no está generando vencer la gravedad para poder comenzar a llenar el reservorio o el tanque. Entonces, eso lo realizamos rápidamente en la puesta en marcha y calculamos la frecuencia mínima, la altura mínima de presión y con eso comenzamos a ajustar los parámetros para que mínimo trabaje de 41 a 60 Hz. Depende del sistema del cliente, puede ser que en algunas aplicaciones trabaje de 45 a 60, que es lo más recomendable, y lo obtenemos rápidamente con el software, ¿no? Con el software lo graficamos y vamos incrementando cada hertz y podemos determinar el punto exacto donde comienza a hacer el trabajo útil el bombeo. Para terminar y ir a la parte de las preguntas, tenemos un plan de mantenimiento que es un poco más extenso. En realidad hay una presentación solo del plan de mantenimientos del variador, pero acá lo estamos reduciendo para una sola slide. Y es bastante similar al plan de mantenimiento tal vez de un auto, ¿no? Que desde el primer año que te lo compras, a los 5.000 kilómetros están cambiando el filtro, a los 10.000 el aceite y cosas así. En el variador van a pasar años, ¿no? Principalmente en el sexto año de trabajo vamos a tener que revisar los ventiladores. Si es que amerita cambiarlos, se les va a cambiar. En el noveno año, revisar las condiciones de los condensadores porque tienen unos electrolitos perdón, son dieléctricos y tienen material dieléctrico que se puede resecar con el tiempo y esto puede producir menor rendimiento en el bus DC. Entonces, cuando el condensador ya tiene 9 años de trabajo, tenemos que revisarlo
y si nos da la conclusión de que amerita cambio, reemplazarlo. Y al reemplazarlo ya tendríamos que volverlo a revisar otra vez en el año dentro de 9 años más, ¿no? Entonces no habría problema. Y luego también lo mismo del ventilador, su tiempo de vida útil o su tiempo de vida promedio son cada 6 años. Entonces, revisamos en los primeros 6 años el ventilador, al noveno año el condensador, después en el año 12 de nuevo el ventilador, y en el año ya 18 sería revisar otra vez el condensador. Y bueno, el tiempo promedio es alrededor de 21 años de vida del equipo. Y bueno, hay partes y piezas a veces también que se tienen que revisar los terminales. En realidad se recomienda una supervisión cada año para revisar que en el lugar donde está instalado el equipo no haya cambiado las condiciones iniciales, que puede ser que lo hayamos instalado en un lugar donde no haya lluvia, no haya óxido, no haya corrosión, pero pasa un año y después comienza a aparecer estos complicaciones de acumulación de agua, corrosión. Entonces tenemos que cada año hacerle una supervisión visual, ajustar tornillos, prensar los cables o revisar el torque de los cables, ¿no? Para que no haya ningún punto caliente o alguna complicación en el sistema completo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en términos generales el plan de mantenimiento. Y después ya venimos a la parte de las preguntas. Creo que han estado haciendo las preguntas en el chat. Les agradezco por eso. También pueden continuar haciendo las preguntas del caso en el chat. Y bueno, vamos a llegar a este tema en breve. A ver.